¿Qué onda, banda de Contextico? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada del podcast de Contextico. Estamos muy contentos de poder por fin estar aquí con ustedes de nuevo. Y nada, tenemos cosas muy padres, temas muy padres para hablar en esta nueva temporada 2021. Un podcast que está siendo toda una odisea poder grabar. Y bueno, ya se irán enterando por qué está siendo tan complicado. Pero hoy vamos a hablar sobre la guerra cultural. Vamos a hablar sobre un tema que tanto a Carlos como a mí nos apasiona y del cual hemos estado hablando fuera de cámaras, fuera de micrófonos y desde hace mucho, en realidad. Ya tiene mucho que queríamos grabar sobre este tema, platicar sobre este tema, pero bueno, ha sido bien complicado los últimos meses para nosotros. Entonces, pues nada, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué onda? ¿Qué onda a todos? Un saludo a toda la banda de Contextico que está escuchando este podcast. Bueno, bien dices, estamos regresando otra vez. Quién sabe cuántos regresos ha tenido Contextico en este último año, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que aquí estamos otra vez para hacer un nuevo podcast. Y bueno, sí, creo que vamos a tener que empezar a hacer podcasts más orgánicos para que podamos grabarlos con más facilidad, yo creo, porque lo que decías, no estábamos a grabar de un tema que hemos platicado fuera de micrófonos, y yo creo que esa tendría que ser la modalidad para que el podcast de Contextico funcione mejor, es simplemente grabar nuestras pláticas. Explicar que ahora mismo Carlos está en un lugar donde tiene un internet malísimo y no nos estamos quejando, pero bueno, es muy difícil grabar un podcast si estamos separados en distancia y con mala conexión a internet, y aparte los grabamos de madrugada prácticamente cuando los niños ya duermen. Entonces no es nada fácil, pero bueno, ya estamos acá y quizás en otro episodio podamos platicar un poco más de cómo es nuestra agenda y proyectos que tenemos personales y así, porque hacen más difícil quizás coincidir en tiempos. Pero ahora hablemos sobre guerra cultural, que es un tema, digamos, cuando menos polémico, interesante, porque hay gente que está de acuerdo o no está de acuerdo. Incluso el concepto podríamos pensar y analizar si realmente el concepto de que estamos manejando es el correcto, el de una guerra cultural o guerra contracultural, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos? ¿Puedes explicar a qué nos referimos para que la gente esté en contexto con lo que estamos hablando? Sí, bueno, creo que el concepto de guerra cultural tiene que ver con transformar la cultura con el evangelio, transformar la cultura en las diferentes áreas de la cultura, es decir, transformar la música, transformar las artes, transformar la política, transformar la vida familiar, transformar la educación, etcétera, etcétera, y moldear la cultura de acuerdo a las escrituras, o tener un impacto con la cosmovisión cristiana en la cultura en la que nos desenvolvemos. Entonces, es ahí donde algunos... Creo que la guerra cultural tiene mucho que ver con cuál creemos que sea el alcance de nuestra misión como iglesia. No sé si me explico. Por un lado, puedes pensar que el alcance de nuestra misión como iglesia es evangelizar. Por otro lado, puedes pensar que el alcance de la misión de la iglesia es discipular, o sea, no solo evangelizar, sino hacer discípulos. Y por otra parte, puedes pensar que el alcance de la misión de la iglesia tiene que ver con hacer discípulos que transforman la cultura en la que viven. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Qué tanto está ligado esto, o más bien depende de la cosmovisión o teología o escatología? ¿Qué tanto está conectado con teología de las esferas, Abraham Kuyper, todas estas ideas de cooperianismo, de postmillenarismo? Te lo digo porque tú básicamente has estado pues siguiendo mucho las enseñanzas o libros o toda la escuela de pensamiento de Doug Wilson, y creo que eso ha de alguna manera impactado mucho tu manera de pensar, o quizás ha dado respuestas a inquietudes que este autor
quizás ha respondido para ti. Sí, yo creo que sí está. Obviamente mi pensamiento, lo que yo creo sobre la guerra contra la cultura, hoy en día ya está muy marcado precisamente por el posmilenialismo. Sin embargo, cuando yo empecé a estudiar esto o empecé a leer sobre esto de temas más directos, me di cuenta que muchas de estas cosas ya las creía, o las creía en parte, o trataba de vivirlas en parte. Entonces, más bien fue como una confirmación para mí. Ahora, con esto quiero decir, sí, está muy ligado a tu teología, pero también tengo que decir que no tienes que ser un postmilenial o no tienes que ser una milenial de este tipo, porque hay mileniales que no creen en esto. Yo creo que esto puede también trascender tu escatología o tu teología, porque creo que al final de cuentas esto tiene mucho que ver también con la práctica cristiana, con la práctica ministerial también, y qué es qué tanto queremos lograr como iglesia y como cristianos. Okay. Hay toda una discusión, ¿sabes? Sobre todo, tú sabes que casi todo el pensamiento teológico occidental está ligado a lo que pase o no pase en Estados Unidos y lo que digan o no digan ciertos autores. Y tú sabes, toda esta guerra tuitera, guerra de statements que suben ciertos autores, y ahora con las elecciones presidenciales, justicia social, Black Lives Matter, todas estas cosas que tanto, porque obviamente creo que mucho del rechazo a pelear por una transformación cultural o por redimir, digamos, ciertas cosas de la cultura, o más bien transformar ciertas cosas de la cultura, creo que hay un rechazo por esta caricatura que nos ha presentado, digamos, el cristianismo, vaya, el progresismo. Por ahí mucha gente puede confundir esta línea, ¿no? Delgada entre justicia social y transformar, digamos, desde las calles, desde la Constitución, transformar nuestro país desde el uso de la voz, etcétera, etcétera. Sí cabe aclarar, porque obviamente es vasta la manera en que tú podrías entender eso, y siendo honestos, pues también es peligroso. Hay una línea delgada peligrosa que se puede cruzar cuando uno pues se compromete con ciertas causas, ¿no? Que mucha gente, como te digo, puede confundir ambas cosas. Yo creo que lo que estás dando a un punto muy importante de sí, hay una línea, sobre todo en esta teología, que sí se va a ese extremo. Y yo creo que todo va en entender, o sea, entender cómo se hace la guerra cultural, o qué es lo que, en mi caso, yo propondría de cómo se debería hacer una guerra en contra de la cultura, y qué es lo que la mayoría, bueno, en este caso de la línea postmilenial, creería o pensaría. Es que estamos hablando de una transformación que viene de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es decir, no es cambiar la constitución política. No se trata tanto de establecer una escuela que va a transformar, que por el simple hecho de haber puesto una escuela cristiana ya vamos a estar transformando. No, tenemos que transformar a la gente. Es decir, al final de todo, yo creo que cuando lo entiendes bien, y voy a tratar de explicarlo bien, o de que lo expliquemos bien, para que la gente piense y diga, pues sí, tienes razón, así es como realmente funciona el evangelio, o es como debería de funcionar el evangelio. Estamos hablando de predicar el evangelio, enseñar el evangelio y discipular a las personas a las que les predicamos el evangelio. Para no seguir y distraer y a lo mejor confundir a la gente, ¿cuál sería el problema que ataca esta idea? O sea, no sé, por ejemplo, el establecimiento del reino de Satanás, la perdición o la depravación del hombre en muchos términos. ¿Cuál sería, digamos, el problema y cuál sería el fin? Es decir, establecer el reino de Dios en la tierra. O sea, ¿cómo tú o toda esta escuela podrías definir el problema que se quiere solucionar, la solución y el resultado final si se trabaja en esto? Perdón, no entendí muy bien. O sea, sí. Estás hablando de cuál... ¿Por qué quieres transformar la cultura?
Sería lo primero. O sea, ¿qué es lo que tratamos de revocar? ¿Qué es lo que tratamos de transformar? ¿Cómo ves el mundo, digamos? Porque esta era una idea, y hago este paréntesis, esta era una idea muy dispensacional, yo soy dispensacionalista, de, ya sabes, ¿no? La idea de todo va empeorando y todo va en... Sin embargo, acá es al revés, ¿no? Todo está podrido, pero tiene que mejorar o tiende a mejorar, que tiene que ver con escatología, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿cómo podrías establecer un punto medio en el que quizás la escatología no sea precisamente el centro de esto, sino porque hay un problema, ¿no? ¿Cuál es la solución? Ok, luchar contra eso, redimir esto, tomar estas cosas. ¿Y cuál sería el resultado final? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cambiar el mundo? ¿Transformar el mundo? ¿Preparar el mundo para Jesús? ¿O cómo lo ve alguien, pues, desde ese punto de vista? Bueno, si yo lo quiero poner desde un punto de vista medio, o sea, no dar como la explicación escatológica o posmilenial o del reino, no establecimiento del reino y todo eso. Yo creo que al fin de cuentas esto se trata de la gloria de Dios. Se trata de que la gloria de Dios está en juego, de cierto punto de vista. O sea, tampoco me tomen a mal decir, no, yo sé que van a salir algo, no, Dios nunca va a dejar que su gloria sea manchada. Pero es lo que pasaba con Israel todo el tiempo. Israel era el pueblo de Dios, y todo el tiempo lo que ellos hacían o no hacían en el mundo en el que vivían y con las naciones a su alrededor, en todo eso se jugaba el nombre de Dios. Y yo creo que si lo queremos ver desde este punto de vista, un punto de vista yo diría medio, que al final también es el fin de la escatología. O sea, si tú estás viendo una escatología en la que estamos estableciendo el reino de Dios, al final es porque queremos glorificar a Dios y queremos que la gloria la reciba a Dios y que de cierta forma el mundo y las naciones sean devueltas a su creador. Pero en ese sentido, si tú quieres quitar de la ecuación la escatología y quitar de la ecuación el postmilenialismo, céntrate en esto. Queremos que Dios reciba toda la gloria. Y si queremos que Dios reciba toda la gloria, entonces debemos de llevar el evangelio a todas las naciones, pero no solo llevar el evangelio, porque no queremos un evangelio que no transforma, no queremos un evangelio que no produce un cambio, porque también queremos salvar personas. ¿Me explico? Ok, entonces, desde tu punto de vista, los cristianos deberíamos asumir que el mundo tiene que mejorar sí o sí, si se hace bien el trabajo, si se cumplen los mandamientos del Señor, el mundo tiene que mejorar sí o sí. ¿O tú crees que el mundo se está pudriendo cada vez más y es inevitable que se pudra hasta que Cristo venga? Sí, bueno, eso ya es una pregunta ya. Eso es escatología. Sí, eso es escatología totalmente. Sí. Entonces, obviamente yo desde mi posición, creo que esto ya se tornó más ya ni estamos hablando de la guerra cultural. Es casi una entrevista, es una entrevista a un postmilenial, así parece. Es que, sabes que mucha gente, no quiero tratar de tonta a la gente, ¿no? Incluso yo estoy aquí informándome. Mucha gente no es muy fácil de confundir esto y se caricaturiza, digamos, estos pensamientos y estos puntos de vista. Por eso creo que es importante como que la gente vea y diga, pues hay un punto en medio en el que no tengo por qué creer todos esos detalles, pero sí me parece, y yo estoy ahí, o sea, me parece que hay muchos que naturalmente no deberíamos de tener esa posición tan pesimista y fatalista del mundo en total desintegración, sino más bien la esperanza de que el reino de los cielos llegó con Jesús, y pues digamos que la iglesia y la obra del Espíritu Santo tendrían que hacer un cambio pues inevitable en nuestra sociedad y en general en el mundo, ¿no? Sí, pues es que al final de todos, sí volvemos al mismo punto. O sea, es inevitable dejar a un lado lo que sería una posición escatológica. Creo que ya en un podcast anteriormente estuvimos hablando un poco de esto, sobre si el COVID mostraba el fin de los tiempos, y yo expuse un poco de esto, que yo creo que las cosas no están empeorando, que las cosas van mejorando, que estamos mejor que hace 100 años, que estamos mejor que hace 500 años, que estamos mejor que hace 1000 años y estamos definitivamente mejor que hace 2000 años. Porque hace 2000 años
eran 11 cristianos después de que Jesús murió y resucitó. Eran 11 de sus discípulos. Bueno, eran más, pues sabemos que eran más. Me estoy refiriendo específicamente a sus seguidores, a los 12, y que de esos quedaron 11. Entonces, no podemos decir que estamos peor cuando habemos millones más de creyentes. Y si estamos peor, entonces es porque algo estamos haciendo mal. ¿Me explico? ¿Y crees entonces que... Ajá, dime, adelante. No tendría lógica y va en contra de las palabras de Jesús. Tú no pones una luz y la guardas en un cajón, ¿verdad? Es lo que Jesús decía. Somos una ciudad asentada sobre un monte para alumbrar. Entonces, carece de lógica pensar que no estamos haciendo ningún impacto. Y si no estamos haciendo ningún impacto, entonces hay que cuestionarnos qué somos. ¿Tú crees entonces que no ignoramos las maquinaciones de Satanás y es muy astuto? Esta visión del mundo que tienen muchos cristianos, yo no estoy de acuerdo con eso y nunca he estado de acuerdo, porque yo creo que Cristo siempre va ganando. Pero esta visión que nos venden en redes sociales y en todos lados, de que todo está mal allá afuera y de que incluso la iglesia es la peor iglesia de todos los tiempos y la iglesia más perdida, asumiendo que los falsos maestros se crearon desde que Guillermo Maldonado empezó a predicar, ¿no? Y como que tendemos a hacer esto, a idealizar, por ejemplo, la iglesia primitiva, la idealizamos cuando era una iglesia que estaba tronada, o sea, que tuvieron que establecer en Hechos 6 diáconos porque ya la gente peleaba de que si por qué me servían a mí, que era judío y por qué no me servían a mí, o sea, y luego los falsos maestros, los judaizantes, la carta de Santiago, que es una iglesia muy temprana y pues todos los problemas que ya habían, y ya no hablemos de la iglesia de Corinto, o sea, pero idealizamos como que esa iglesia y decimos, la iglesia perfecta, porque no había nada malo, ¿no? ¿Y no crees que esta visión pesimista nos hace daño como cristianos de que hablamos, no sé, de una manera muy trivial de la esposa de Cristo, diciendo, la iglesia está podrida, la iglesia está tronada, quizás porque estamos tan clavados en esta visión amarillista del mundo, que yo creo que Satanás puede estar detrás de eso, ¿no? Es muy bueno haciendo su trabajo desinformándonos también de eso. Sí, yo creo que tienes mucha razón en lo que dices y créeme que es difícil escucharlo de un dispensacionalista. pero sí, la mayoría de teólogos reformados dirían ese precisamente es el problema con el dispensacionalismo. O sea, yo no quiero tampoco echar culpa a un sistema escatológico o un sistema teológico. Yo creo que también tiene que ver mucho con la actitud o el acomodarse. Obviamente viene un sistema escatológico en el que pues te presenta eso, el mundo en decadencia, estamos esperando a Cristo y Cristo ya ven, y pues, entonces por mientras lo que la mayoría va a hacer, no estoy diciendo todos porque obviamente no es así, pero lo que muchos van a hacer es cruzarse de brazos. Y estoy hablando de la gente del laico común, digamos. Obviamente están los pastores, los que están involucrados en el ministerio, que son los que normalmente son los que sacan la chamba y hacen la chamba, pero a la gente a la que se les está enseñando normalmente terminan acomodándose, terminan cruzando los brazos y diciendo sí, el mundo está mal, el mundo se está acabando, vamos de mal en peor y entonces no hacemos nada. ¿Me explico? Claro. Entonces, vamos a pelear contra el avance del reino de Satanás y el avance de las tinieblas, el mundo que gime, etcétera, etcétera. Tenemos una misión, ¿no? Exaltar a Cristo en las naciones. Nosotros cuando pensamos en hacer este podcast, en realidad siempre que platicamos de cosas prácticas, ¿no? No pensé que nos íbamos a tardar más de 20 minutos como introduciendo, pero creo que de alguna manera era necesario introducirlo, si no íbamos a estar hablando, asumiendo que la gente nos estaba acompañando sin darles el contexto. Pero ¿cómo combatimos o cómo luchamos contra cultura, sobre todo en una cultura que sí podríamos decir que
digamos, va mutando la estrategia del enemigo, va mutando y hoy estamos en un panorama en el que todas estas mentiras del Edén pues tienen, digamos, muchos medios por los cuales llegar, y así como los cristianos se supone que deberíamos haber estado preparando la batalla y preparando el ejército y preparando nuestras armas y vaya enjarretando nuestros carros, nuestros jinetes. Satanás también ha hecho su trabajo, ¿no? Y creo que tiene que ver con falsos maestros, tiene que ver con la cosmovisión del mundo, tiene que ver con los medios digitales. Hay muchas cosas que hoy, digamos, se están llevando a la batalla. Esto es como el Señor de los Anillos. Al principio, pues eran peleas entre unos cuantos, ¿no? Luego en las dos torres, la batalla en el abismo de Helm. Una guerra súper cañona, ¿no? Padrísimo. Pero ya en el retorno del rey, la batalla está brutal, ya es la guerra final, digamos. Y entonces sí se podría decir que si antes eran 11 cristianos, pues ahorita son millones. Y eso también quizás hace que el bando contrario, viéndolo de esa manera, ¿no? A lo mejor lo estoy caricaturizando bastante, ¿no? Pero también digamos que la guerra ya se libra en muchos niveles y en muchas formas, ¿no? Sí. Todo tiene que ver con cosmovisión. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que puede sonar simple, pero yo creo que la Biblia es clara, y al final la gente que nos conoce y conoce Contextico sabe que al final lo que queremos es basarnos en la Escritura, y Santiago 4:7 dice claramente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, la estrategia de batalla podría estar ahí, en ese texto. Sí, sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la misma, es sométete a Dios y primero resiste. Resiste, es decir, con el simple hecho de resistir, créeme que hacemos muchísimo. ¿Y qué es resistir? Es poner una resistencia para que esa invasión cultural que te está golpeando en contra de los ideales cristianos o en contra de la cosmovisión cristiana, constantemente te golpea por todos lados y te bombardea por todos lados, tú te mantengas firme en la fe. Yo creo que lo primero es eso. Obviamente, para hacer eso tienes que someterte a Dios, o sea, tienes que vivir una vida de sumisión a Dios. Si pierdes la vida de sumisión a Dios, no vas a aguantar, no aguantas tanto bombardeo por todos lados, como bien mencionabas ahorita. Y esto no le corresponde a los pastores. ¿A qué me refiero? Es que la gente que realmente se enfrenta a la realidad de esto, la mayoría de las veces no son los pastores. No quiero que los pastores lo tomen a mal esto, pero la realidad es que el pastor está muy involucrado con la iglesia. El pastor, esa es su chamba, es pastorear la iglesia, y el 90% yo creo lo pasa hablando con personas que han conocido a Cristo o que quieren conocer a Cristo. ¿Me explico? Claro. Pero la gente... Sí, en general, ¿no? Hay pastores que quizás tienen un enfoque más misional Sí. en las calles. Sí, etcétera, estoy generalizando, claramente. Pero la gente, por ejemplo, el carnicero que se enfrenta cada día a 100 clientes, que 80% probablemente sean no cristianos o más, él tiene que mostrar una diferencia en la cultura de cómo son los carniceros. ¿Me explico? Recuerdo claramente, y creo que te lo platiqué, y de ahí salió la idea de este podcast. Este tema de este podcast lo pensamos hace muchos meses, cuando yo estaba leyendo un libro sobre el homosexualismo, toda la cuestión legal del homosexualismo en Estados Unidos. Y el autor, Doug Wilson, que ya mencionó Adrián, que he estado leyendo mucho últimamente, uno de sus capítulos se llamaba Una teología de resistencia para floristas. Y él hablaba precisamente de cómo podrían la iglesia combatir precisamente la guerra cultural contra el homosexualismo y las leyes que se están implementando en Estados Unidos a favor del matrimonio gay. Y él decía, bueno, la principal chamba, dice, lo tienen los floristas, los fotógrafos, los organizadores de eventos, los pasteleros,
todas las personas dice que están metidos en el medio de la organización de una boda. Y dice, ¿por qué son ellos? Dice, porque pues ellos son los que se van a enfrentar realmente a esta realidad. O sea, si a un florista cristiano llega y le dice, oye, quiero que me hagas los arreglos florales para mi boda, y este es un matrimonio de 2 lesbianas, por ejemplo, es ahí donde el florista cristiano tiene que mostrar una resistencia a la cultura. Eso le puede costar mal, y eso ha pasado en Estados Unidos. Él cuenta precisamente la historia de, creo que sí eran floristas al que le metieron, el gobierno le dio una multa muy muy fuerte, estamos hablando de miles de dólares, por simplemente haberse negado a participar en el evento de una boda gay. Y lo mismo para los fotógrafos. Pienso precisamente ahorita en ti, Adrián, que eres fotógrafo, o sea, de bodas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace un fotógrafo de bodas cuando llega a un matrimonio gay y le dice que quiere que sea su fotógrafo en su boda? Es ahí donde se marca la diferencia, es ahí donde se nos presenta la oportunidad de mostrar una diferencia, y esas oportunidades llegan todos los días van a estar presentándose oportunidades para cualquier persona, tanto para el que vende tortillas como para el que tiene una empresa muy grande, digamos. Claro, y ese es el punto de que creo que la iglesia, por este temor, no sé por qué, no, sería inventar ahorita, ese temor de esconderse, ¿no? De salir de las calles. Pero tú puedes ser un escato y tienes que impactar la cultura del skate, y tú puedes ser no sé, dedicarte, ser un youtuber, y tú podrías impactar esa cultura, o sea, y tú puedes ser un fotógrafo, como dices, vamos a pensar un cineasta, un político, gente normal en las calles, siendo luz, haciendo la diferencia, siendo sal, evitando que la perversidad se hunda, ¿no? Y es ahí donde quizás me gusta esta palabra de sucumbir. Hay que luchar por no sucumbir ante la cultura satánica, obviamente, la cultura mundana, la cultura, esta palabra mundana que nos da miedo usar, pero la cultura del mundo caído. Y por eso es que la teología se ha visto atacada fuertemente, ¿no? Toda la teología liberal, todo el progresismo cristiano que es un oxímoron, eso no existe como tal, ¿no? Todo el progresismo cristiano y todas estas corrientes precisamente son pues este intento de no resistir a la cultura, sin embargo querer aceptar cosas que van contra la Biblia, y es ahí donde pues la diferencia deja de notarse y ya no estamos siendo diferentes, sino estamos siendo una calca de la cultura, y entonces pues se pierde el impacto de la iglesia de Cristo. Esto es difícil, ¿no? Creo que un ejemplo muy sencillo de esto es José, ¿no? En un palacio tiene su chamba, una buena chamba, y simplemente tuvo que resistir a la tentación sexual en un trabajo donde pues, a lo mejor ese tipo de actitudes eran comunes, ¿no? Pensamos en Daniel, todos sabemos lo que pasó con Daniel y cómo se decidió guardarse de ciertos alimentos que tenían que ver con las celebraciones paganas, y así podríamos tener estos ejemplos de hombres de Dios. O sea, no estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando porque a lo mejor la gente escuchó guerra cultural, no manches, esto va a estar muy cañón. No, es ser cristiano. Ser cristiano en las calles. Exactamente, y resistir. Estamos hablando de usar eso. todo. Estamos hablando Exacto, de eso. Usar todos los, digamos, recursos que tú tienes, tus redes sociales, tu forma de ser, porque no tienes que ser, digamos, un evangelista 24/7, es decir, porque pues a lo mejor tu chamba es, no sé, te dedicas a X trabajo, ¿no? Simplemente tienes que comportarte, ser íntegro. A lo mejor ni siquiera tienes la oportunidad de hablar. A lo mejor eres chofer de una persona muy importante. Quizás no puedes hablar demasiado, ¿no? Pero ser íntegro y dar testimonio, etcétera. Entonces, obviamente hay lugares donde hay más voz, donde hay una plataforma, y pues esos lugares pues todavía son más
importantes quizás, o quizás tu alcance es mayor, es masivo, y más que nunca pues ahí es por eso que es doloroso cuando cristianos, vamos a llamarles así, o cristianos entre comillas, apostatan de la fe o renuncian a sus convicciones y ceden ante pues la presión social, la presión cultural. Es doloroso porque desaprovechan una plataforma, ¿no? Creo que llegas a un punto en el que, bueno, quiero aclarar esto porque quizás algunos han escuchado más este término que es vivir una vida misional. Y este término se ha hecho muy popular en la última década. Y la vida misional es precisamente lo que tú hablas, o sea, vivir una vida en la que todo el tiempo estamos viviendo la misión que tenemos como iglesia. Y este término de la vida misional o de ser misionales, yo creo que nace en el contexto de la teología no reformada o de la escatología no reformada para darle un nombre más a este asunto de las esferas o de extender el reino en las esferas, porque realmente nació más bien en un contexto creo que bautista. Pero es lo mismo, solo son términos diferentes, es prácticamente la misma idea o el mismo concepto. Claramente que cuando estamos hablando de todo esto de las esferas y la guerra cultural y dentro del punto de vista más postmilenial tiene mucho que ver también con extender el reino, o sea, es prácticamente otra forma también de decir eso. Pero bueno, sí, yo creo que más que para concluir este tema, creo que más que nada lo que decía al principio, se trata de cuál creemos que sea el alcance de la cultura, es decir, perdón, de la misión que tenemos, es decir, queremos solo que la gente conozca el evangelio, es decir, que la gente solo escuche el evangelio y crea de una manera, ¿cómo podría decirlo? Como no real o no profunda, es decir, que no transforme su vida. O sea, queremos un evangelio que no transforme vidas o queremos un evangelio que transforme vidas. Y si queremos un evangelio que transforme vidas, entonces sí o sí va a transformar la cultura. Y es ahí donde celebramos quienes aprovechan sus plataformas, desde lo micro, desde, como tú decías, un carnicero. Conocemos historias de gente que desde su trinchera pues hace un trabajo increíble, ¿no? No solo haciéndolo, sino incluso pensando llevándolo a un punto de misiones, ¿no? Pues a lo mejor de tus recursos, el simple hecho de honrar a Dios con tus ofrendas y apoyar quizás proyectos misioneros, etcétera, ¿no? Puede ser uno. Pero igual quienes usan las plataformas digitales hoy en día, pienso en todo cómo las usa el diablo y cómo las usan los falsos maestros y cómo las usa pues todo este sistema anticristo. Celebramos cuando cristianos se levantan y hacen cosas muy padres, ¿no? ¿Por qué no hacemos más películas, pienso yo? ¿Por qué no tenemos más espacios haciendo arte? Creo que sí se hace, estoy generalizando, ¿no? Pero ¿por qué no hay más? Y en el próximo episodio hablaremos de eso, ¿no? ¿Por qué no hay más animadores? ¿Por qué el proyecto Biblia, Bible Project, es tan amado, ¿no? Y tan querido, pero tú dices, deberían haber muchos más, deberían haber más canales de videos para niños que no sean los de el guerrero David, sí sabes cuáles, ¿no? Entonces, no sé cómo se llaman los de que cuentan las historias bonitas, pero debería haber más, pues. Debería haber muchas cosas más que creo que sí se está haciendo y por eso celebramos eso. Y creo que por eso igual como que nos aferramos a Contextico, ¿no? Porque sabemos que hay una plataforma y hay muchos usuarios. Digamos que es una forma más en la que nosotros quizás entendemos que Dios nos ha llamado a bendecir. Y sé que esto pues tiene fecha de caducidad. Algún día se va a terminar, pero es por eso que nos apasiona tanto compartir recursos. Y tú a lo mejor tú dices, yo qué puedo hacer, ¿no? Desde donde estés, desde tu trinchera, tienes un llamado, ser luz. No necesitas ser el pastor de una mega iglesia, necesitas ser un predicador profesional, no necesitas hacer esto, ¿eh? Y si quieres, como que profundizar esto, nos vemos en el próximo episodio. Con esto concluyo, donde hablaremos mucho de la multiforme gracia de Dios, de cómo Dios puede usar, de cómo podemos
ser luz, desde lo que Dios nos ha dado en talentos, en habilidades y por supuesto en dones y en llamados para bendecir a su iglesia y cambiar nuestra sociedad, ¿sí? ¿Algo más que quieras decir, Carlos? No, nada más, solo despedirnos y animarlos a resistir a la cultura, que resistamos a estos ataques que se están haciendo en la cultura en todas las áreas, es decir, todo lo que ves en Facebook, todo lo que estás consumiendo en Netflix, por favor, no te dejes chamaquear y no te dejes influenciar de más por estas cosas. Aprende a resistir al diablo. Es todo. Listo. Entonces nos vemos pronto. Recuerda que eso lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes y en Spreaker y por supuesto en YouTube. Por favor, si puedes dejarnos suscribirte y dejarnos ahí 5 estrellitas, nos ayudas mucho a que el canal pueda ser compartido y que nosotros podamos seguir haciendo esto. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.